¿Qué secretos esconde un cuerpo cuando la fama ya no puede protegerlo? En el cine de oro mexicano nacieron mitos que parecían intocables, héroes invencibles, divas eternas y voces que jamás se apagarían. Pero detrás de cada aplauso, detrás de cada escena, había una realidad imposible de maquillar. Cuando la vida se extinguió, los expedientes forenses abrieron puertas que nunca debieron cerrarse. Autopsias selladas, informes desaparecidos, heridas que no coincidían con la versión oficial y silencios que pesaban más que la verdad. Los ídolos podían controlar su imagen en vida, pero nunca lo que revelaría su cuerpo después de la muerte. Hoy vamos a sumergirnos en 11 historias donde el glamour se rompió con bisturí, donde el cuerpo habló más fuerte que la prensa, y donde las dudas siguen vivas décadas después. Porque el cine los hizo eternos, pero la muerte los descubrió ante un misterio imposible de olvidar. Pedro Armendáriz no era solo un actor, era el rostro masculino del cine de oro mexicano. Imponente, elegante, capaz de interpretar a Emiliano Zapata con la misma fuerza que a un galán refinado en Hollywood. Compartió escenas con Dolores del Río, María Félix y hasta trabajó bajo la dirección de John Ford y Alfred Hitchcock. Era, sin duda, el hombre que había cruzado fronteras sin perder su esencia mexicana. Pero en 1963, a los 51 años, la noticia fue devastadora. Pedro se desvivió mientras estaba hospitalizado en Los Ángeles. El diagnóstico previo había sido cáncer terminal. Una tragedia personal que se volvió un misterio mucho más oscuro cuando se conocieron los resultados de la autopsia. Los médicos detectaron altos niveles de radiación acumulada en sus tejidos, especialmente en huesos y glándulas. Una exposición tan prolongada y específica no podía deberse al ambiente ni a un tratamiento médico común. Todo apuntaba a que Pedro había sido irradiado sin protección durante años. El detalle escalofriante surgió al recordar su participación en El Conquistador en 1956, una película filmada en Utah, justo en terrenos que habían sido utilizados para pruebas nucleares por el gobierno de Estados Unidos. Décadas después, se confirmaría que más de 90 personas de aquel rodaje desarrollaron cáncer, incluyendo estrellas como John Wayne. Un amigo cercano confesó que Pedro nunca quiso mostrarse débil, no quería que lo vieran pudriéndose en cama. Quería morir con dignidad, pero también con rabia. Y según enfermeras del hospital, sus últimas palabras fueron un susurro lleno de dolor diciendo: "Me envenenaron por dinero". La autopsia reveló que Pedro Armendáriz no solo luchaba contra un cáncer, llevaba dentro el veneno invisible de la radiación. Una condena que no eligió y que se convirtió en la herida más amarga de su legado. María Félix no era solo una actriz, era la doña, la emperatriz de la pantalla, una figura de poder y belleza que se construyó a sí misma como un mito viviente. Su mirada altiva, sus frases punzantes y su elegancia la convirtieron en intocable. Ella controlaba cada fotografía, cada entrevista, cada ángulo. Nada quedaba al azar en la imagen de la mujer que parecía hecha de hierro y eternidad. El 8 de abril de 2002, el mismo día que cumplía 88 años, se anunció su muerte. La versión oficial fue sencilla: falleció mientras dormía de manera natural. Pero su cuerpo guardaba secretos que contradecían la perfección que siempre defendió. La autopsia, filtrada por personal médico del Hospital Español, reveló cirugías estéticas ocultas que nunca figuraron en su historial. Entre ellas, implantes faciales antiguos que con los años se habían desplazado, rellenos permanentes en labios y mejillas con materiales prohibidos en la actualidad, e incluso una rinoplastia mal cicatrizada que ella siempre negó públicamente. El hallazgo más sorprendente fue el desgaste limado de algunas costillas, una técnica usada en los años 50 para afinar la cintura. También se encontraron rastros de tejido muscular artificial en la zona del cuello, fruto de una cirugía experimental realizada en Francia y jamás registrada en México. Aunque estos procedimientos no comprometieron su salud al momento de morir, desmoronaban la imagen que ella misma había cultivado, la de una belleza natural, superior y perfecta. Incluso en la muerte, el mito debía preservarse, pero la autopsia no mintió. Un médico estético lo resumió años después: María Félix llevó la belleza al extremo. En vida controló su imagen, pero en la muerte su cuerpo reveló lo que ella nunca quiso admitir. Así, la mujer que parecía inquebrantable resultó tener cicatrices invisibles. María Félix murió impecable a los ojos del mundo, pero su autopsia mostró que la perfección también se construye con bisturí. El 15 de abril de 1957, México se detuvo. Las radios interrumpieron su programación y los periódicos imprimieron titulares en mayúsculas: Pedro Infante había muerto en un accidente aéreo. El ídolo del pueblo, el charro de voz impecable y sonrisa noble, se había estrellado en un avión. La noticia fue tan repentina que el país entero quedó en shock. Pero lo más extraño vendría después. La versión oficial aseguró que el cuerpo de Pedro quedó irreconocible, reducido a fragmentos y cenizas.
Aún así, dijeron que lograron identificarlo gracias a un anillo grabado con su nombre. Y aquí comienza el misterio. Testigos de la época aseguraron que ese anillo no estaba en su dedo, sino en su bolsillo. Otros afirmaron que ese día ni siquiera lo llevaba puesto. Lo que siguió encendió las dudas aún más. El cuerpo fue incinerado con una rapidez inusual, casi sin permitir revisiones. No se divulgó nunca una autopsia completa, ni se mostraron fotografías forenses al público. Años después, un médico retirado declaró que jamás se autorizó un examen exhaustivo. Había prisa, dijo, y los restos eran demasiado fragmentarios. Nadie quiso mirar demasiado de cerca. Entre los hallazgos apareció un detalle escalofriante, una fractura antigua en los huesos, una lesión que Pedro no tenía registrada en ningún historial médico. Si ese cuerpo no mostraba las marcas de su vida real, ¿a quién pertenecía entonces? Con el paso de los años, crecieron teorías inquietantes. Algunos aseguran que Pedro fingió su muerte para escapar de presiones, otros creen que fue desaparecido y que colocaron otro cuerpo en su lugar. Lo cierto es que la supuesta autopsia no reveló la verdad, la ocultó. Y hasta hoy la pregunta persiste, ¿el cuerpo que México lloró realmente era el de Pedro Infante? Mientras la nación aún lloraba a Pedro Infante, otra tragedia había dejado una huella imposible de borrar. Blanca Estela Pavón, conocida como la novia de América y pareja ideal de Pedro en la pantalla, perdió la vida en un accidente aéreo el 26 de septiembre de 1949. Tenía apenas 23 años, una carrera en ascenso y todo un futuro que parecía escrito en letras de oro. La versión oficial fue simple. El avión se estrelló en el Pico del Fraile, en Puebla, debido al mal clima. Un accidente, nada más. Pero cuando los forenses observaron los cuerpos, descubrieron que el de Blanca no era igual al resto. Mientras los demás pasajeros estaban completamente carbonizados, el torso de la actriz estaba sorprendentemente intacto. Esa sola diferencia despertó sospechas, pero lo verdaderamente inquietante fueron las heridas. Una fractura en el cráneo que no coincidía con el ángulo del impacto, y una herida punzante en el abdomen que jamás fue explicada en el reporte oficial. El médico forense encargado pidió realizar un informe más detallado, pero fue presionado para cerrar el caso como muerte por impacto y quemaduras. Años después, una azafata retirada reveló que ese vuelo tuvo cancelaciones extrañas y que un militar abordó en el último momento. También dijo que varias pertenencias de los pasajeros desaparecieron, incluida la agenda personal de Blanca. ¿Accidente o encubrimiento? Rumores aseguran que Blanca había rechazado la propuesta de alguien poderoso, otros que estaba a punto de firmar contrato con una productora extranjera que incomodaba a ciertos sectores en México. El silencio oficial nunca despejó las dudas, pero su cuerpo sí dejó señales que no encajaban con la versión oficial. Blanca Estela Pavón cayó del cielo como un ángel, pero su autopsia contaba una historia mucho más oscura. Pero si Pedro Infante fue el charro eterno y Blanca Estela la novia de América, Germán Valdés, Tintán, fue la carcajada inmortal. El pachuco encantador, el comediante rebelde que transformaba cualquier set en un carnaval de humor y picardía. En pantalla parecía invencible, bailarín ágil, sonrisa luminosa, siempre improvisando chistes y albures como si la vida misma fuera un escenario. Pero el 29 de junio de 1973, la noticia de su muerte a los 57 años sacudió a México. La versión oficial habló de cáncer pancreático. Un diagnóstico devastador pero incompleto. El informe forense reveló un panorama mucho más cruel. Su cuerpo estaba al borde del colapso. Tintán sufría de una desnutrición severa. Su peso estaba por debajo del mínimo saludable para su estatura. Tenía úlceras gástricas perforadas que le provocaban un dolor constante, y su hígado mostraba un daño crónico compatible con años de alcohol y medicamentos. El examen describió hemorragias internas recientes y dientes caídos con raíces infectadas, señales de una salud bucal deteriorada que jamás se habría imaginado detrás de aquella sonrisa radiante. Sus vértebras lumbares estaban dañadas, lo que seguramente le causaba dolor al caminar. Y lo más impactante, padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fruto de años de fumar y de trabajar en escenarios cerrados, llenos de humo, polvo y químicos que nadie regulaba. Un técnico del hospital, entrevistado décadas después, lo dijo sin rodeos: tenía el cuerpo de un hombre mucho mayor. Por fuera sonreía, pero por dentro estaba colapsando. Así murió Tintán, con el corazón alegre de un comediante, pero con un cuerpo destruido por dentro. La autopsia reveló que el hombre que hizo reír a todos nunca pudo darle ese alivio a sí mismo. Mientras la risa de Tintán se apagaba en 1973, 2 décadas después el país perdería al hombre que había hecho del enredo verbal un arte universal, Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Para millones, era la voz de los humildes, el hombre que confundía a todos con palabras, pero que al final, siempre decía verdades que nadie más se atrevía a pronunciar.
El 20 de abril de 1993, a los 81 años, su vida llegó al final. La versión oficial habló de cáncer pulmonar. Sin embargo, lo que mostró la autopsia fue aún más devastador que cualquier diagnóstico. Los médicos describieron sus pulmones como papel arrugado. El tejido estaba tan deteriorado que apenas cumplía su función vital. Estaban cubiertos de manchas negras, producto de años de humo, contaminación y sustancias inhaladas. Además, padecía enfisema pulmonar, una enfermedad crónica que lo hacía vivir con fatiga extrema, aunque jamás lo confesó en público. El informe también encontró restos de medicamentos experimentales en sus vías respiratorias, tratamientos de los que nunca se habló en conferencias médicas ni en comunicados familiares. Y como si fuera poco, su garganta mostraba lesiones tras décadas de hablar sin descanso en un tono acelerado. Incluso sus vértebras cervicales tenían daños que explicaban el dolor crónico que lo aquejaba en sus últimos años. Un enfermero que lo cuidó en silencio recordó con tristeza: él no podía respirar sin ayuda, pero cuando llegaba visita se sentaba, sonreía y aguantaba el aire como podía. No quería parecer débil. Cantinflas murió como vivió su personaje, resistiendo la presión, escondiendo el cansancio, negándose a mostrar fragilidad. Su cuerpo, sin embargo, no pudo seguir ocultando la verdad. El comediante más ágil de México había quedado exhausto, literalmente sin aire para continuar. Jorge Negrete fue más que un cantante y actor, fue un símbolo patrio. Con su porte militar, su voz potente y su imagen impecable, encarnó al charro mexicano por excelencia. Saludable, disciplinado, con un cuerpo cuidado al detalle porque sabía que su imagen dependía de ello. Por eso, su muerte en 1953 a los 42 años dejó a todos desconcertados. La versión oficial fue clara: cirrosis hepática, un diagnóstico común en quienes abusaban de la bebida, pero Jorge no era de esos. No bebía en exceso, hacía ejercicio con regularidad y llevaba una vida estricta marcada por la disciplina. Entonces, ¿cómo un hombre tan fuerte pudo deteriorarse tan rápido? La autopsia mostró un hígado dañado, pero el deterioro no coincidía con un proceso natural. Era demasiado veloz, demasiado irregular. Aún más inquietante, se hallaron restos de una sustancia extraña en su sistema digestivo. Nunca se identificó por completo y tampoco apareció en el reporte oficial. Décadas después, un médico del hospital reveló bajo anonimato: había algo más en su organismo, un compuesto que no supimos clasificar y que desapareció del informe final. El misterio no terminó ahí. Su corazón presentaba inflamación inusual y se encontraron úlceras gástricas recientes. No había historial previo que justificara un colapso tan fulminante. Y como si quisieran apagar las dudas, su cuerpo fue embalsamado a toda prisa, evitando una segunda revisión forense. Entre sus allegados se rumoraba que Jorge había ganado enemigos poderosos. Su voz no solo cantaba, también se escuchaba en los sindicatos del cine, donde las disputas de dinero y poder eran tan intensas como silenciosas. ¿Murió por enfermedad natural? ¿O fue envenenado lentamente hasta que su cuerpo no resistió más? Lo cierto es que la autopsia no despejó la incógnita, solo la hizo más grande. Porque si Jorge Negrete era tan fuerte como su voz, ¿qué fue lo que realmente lo derrotó en tan poco tiempo? Luis Aguilar, conocido como el Gallo Giro, fue uno de los grandes charros del cine de oro. Su carisma, su voz firme y su imagen varonil lo hicieron un favorito del público, aunque nunca alcanzó la fama internacional de Pedro Infante ni la solemnidad de Jorge Negrete. Aún así, dejó huella en más de 150 películas, convirtiéndose en un rostro inseparable del cine mexicano. El 24 de octubre de 1997 falleció a los 79 años. La versión oficial fue sencilla: insuficiencia respiratoria. Una muerte natural, aparentemente sin misterios, pero la autopsia filtrada años después dibujó un cuadro inquietante. Los médicos hallaron fracturas antiguas en costillas y vértebras, compatibles con golpes severos, aunque no existía ningún registro médico que documentara esos incidentes. Sus nudillos mostraban lesiones propias de peleas frecuentes, como si hubiera usado los puños más de lo que cualquiera imaginaba. El informe también reveló cicatrices internas en el hígado, pero no relacionadas con la bebida, sino con exposición prolongada a químicos o medicamentos. Además, presentaba pérdida parcial de visión en un ojo, un detalle jamás mencionado públicamente. Un forense auxiliar lo describió de manera impactante: su cuerpo estaba marcado. No parecía el de un actor de cine, parecía el de alguien que vivió otra vida en secreto, llena de golpes y batallas invisibles. Rumores posteriores sugirieron que en sus años de juventud Luis Aguilar habría tenido conflictos con grupos de poder, enfrentamientos con sindicatos o incluso golpizas por defender a compañeras actrices. Nada de eso quedó registrado oficialmente, pero su cuerpo llevaba las cicatrices como un archivo secreto. Murió con la dignidad de un charro, pero también con las huellas de luchas que nunca contó frente a las cámaras.
porque detrás del ídolo estaba un hombre que tal vez vivió una guerra personal, una que su autopsia dejó entrever aunque nadie quisiera escucharla. En la dinastía Soler, Andrés era el gigante de voz profunda. Con más de 200 películas, interpretó padres severos, sacerdotes sabios, jueces inflexibles y amigos entrañables. Su presencia en pantalla estaba marcada por una voz grave, imponente, capaz de llenar un cine entero con solo una frase. Era su sello, su herramienta más poderosa. Pero cuando falleció el 26 de julio de 1969 a los 67 años, la versión oficial fue escueta, un paro cardíaco, una causa común que parecía cerrar el caso sin levantar sospechas. Sin embargo, la autopsia reveló algo inquietante. Andrés Soler había muerto literalmente sin voz. Los médicos encontraron un daño severo en sus cuerdas vocales, microroturas, inflamación crónica y tejido cicatricial. Su laringe estaba parcialmente colapsada, como si hubiera forzado la voz durante años sin tratamiento alguno. Un especialista describió el hallazgo con crudeza. Era como si se hubiera tragado su propia voz durante una década. También se detectaron tejidos endurecidos en la tráquea, probablemente por la exposición constante al humo, al alcohol o a productos químicos usados en los rodajes. Un asistente de producción recordó que en sus últimos años, Andrés llegaba afónico a los ensayos, y aunque apenas podía hablar, insistía en seguir filmando. Frente a las cámaras lo disimulaba, pero al terminar quedaba exhausto y sin voz. La autopsia reveló además signos de hipertensión no tratada y pequeños hematomas en el pecho, indicadores de dolor constante al respirar. Todo apuntaba a un hombre que sacrificó su salud, su garganta y su bienestar en nombre de un cine que no le devolvió el cuidado que merecía. Andrés Soler murió con la garganta cerrada, como si su cuerpo hubiera decidido guardar silencio para siempre. El actor que le dio voz a tantos personajes terminó sin poder usar la suya, dejando tras de sí un eco inquietante. ¿Valió la pena entregar su instrumento más preciado a una industria que lo dejó morir en silencio? Miroslava Stern era distinta a todas. De origen europeo pero adoptada por México, tenía una belleza melancólica y una presencia que cautivaba en pantalla. Amada por el público y respetada por la crítica, parecía destinada a una carrera aún más grande. Pero el 9 de marzo de 1955, su historia terminó de manera abrupta y llena de enigmas. La versión oficial decía que se había desvivido por intoxicación. Sin embargo, lo que encontraron los forenses planteaba más preguntas que respuestas. En su estómago había rastros de una sustancia no identificada, pero nunca se completó un análisis toxicológico. Lo más inquietante fue que en su mano sostenía una fotografía arrugada. Algunos dijeron que era del torero Luis Miguel Dominguín, otros aseguraron que se trataba de un político influyente, pero la foto jamás fue presentada al público. Había también 3 cartas de despedida, una escrita en checo, su lengua materna, pero con fecha anterior al día de su partida. Ese simple detalle sembró dudas sobre la autenticidad del supuesto hecho en el que se desvivió. Un enfermero que estuvo presente en el proceso forense declaró años después: Miroslava parecía dormida, pero su cuerpo mostraba señales de tensión en los músculos, como si hubiera resistido o sido inmovilizada. A todo esto se sumó el hecho de que su cuerpo fue cremado rápidamente antes de que su familia completa pudiera verlo. Su diario personal, que siempre llevaba consigo, desapareció sin dejar rastro. ¿De verdad fue la autora de su partida? ¿O alguien creó una escena para encubrir otra historia? Las dosis encontradas en su cuerpo no coincidían con una intoxicación típica. Las cartas parecían preparadas con antelación y el misterio de la fotografía en su mano sigue sin resolverse. La autopsia oficial habló de intoxicación, pero las sombras alrededor de su muerte hablan de algo mucho más inquietante, un secreto que Miroslava se llevó consigo, o que alguien se encargó de silenciar. Ramón Gay era uno de los galanes más reconocidos del cine de oro. Con su porte elegante, voz firme y aire intelectual, parecía encarnar al hombre sofisticado y seguro de sí mismo. Su carrera lo llevó desde el romance hasta el cine de terror y en cada papel proyectaba una intensidad que lo hacía inolvidable. Pero el 28 de mayo de 1960, su vida terminó de manera brutal en plena calle. La versión oficial fue rápida y tajante: un crimen pasional. El esposo de Evangelina Elizondo, con quien Ramón habría tenido un romance, lo impactó tras una discusión. Caso cerrado. Pero la autopsia contó otra historia. El cuerpo de Ramón no presentaba una sola herida letal, sino múltiples cortes punzocortantes en torso y abdomen, al menos 6, aunque solo 2 pudieron ser considerados mortales. Sus brazos y manos tenían claras señales de defensa, lo que indicaba que luchó con fuerza durante varios segundos antes de caer. Lo más extraño fue el ángulo de 2 de esas heridas, descendente, de arriba hacia abajo, lo que no coincidía con la estatura ni con la posición del agresor declarado. Un médico relacionado con el caso confesó años después en secreto: esas heridas no las hizo un solo hombre en una pelea.
Fue más brutal, más organizado. El cuerpo lo decía todo. Y los misterios no terminaban ahí. En el primer borrador del informe forense se mencionaba una lesión en la parte posterior del cuello, pero esa anotación desapareció en la versión final. Además, algunas de sus pertenencias nunca fueron devueltas. Se habló de una libreta personal con nombres importantes que jamás apareció. La versión oficial se sostuvo en la idea de celos y pasión desbordada, pero las inconsistencias pintaban otro cuadro, el de una desvivencia cuidadosamente disfrazada de tragedia romántica. Evangelina Elizondo nunca habló abiertamente del tema y cambió de versión en más de una ocasión. Detrás de cada ídolo del cine de oro hubo un secreto que ni la fama ni los aplausos pudieron enterrar. 11 nombres que parecían intocables, pero cuyos cuerpos revelaron verdades que la historia oficial prefirió callar. Autopsias selladas, informes extraviados, cicatrices ocultas, sustancias misteriosas y heridas que no encajaban. En cada caso, la muerte abrió más preguntas de las que respondió. ¿Accidentes? ¿Descuidos médicos? ¿O encubrimientos diseñados para proteger a los poderosos y preservar la imagen de los ídolos? Porque si en vida controlaban cada palabra, cada gesto y cada rumor, en la muerte ya no había máscaras, solo quedaba el testimonio silencioso de la carne y los huesos sin alma. Y en ellos estaba grabada una verdad que nunca se contó en entrevistas ni en titulares de periódico. El cine los hizo eternos, pero fue la autopsia la que dejó al descubierto el verdadero precio de esa eternidad.